Bueno, buenas noches a todos los asistentes. Esta noche vamos a tener un conversatorio respecto a dos temas fundamentales y coyunturales en este momento de cierre de año, cierre fiscal. Y se trata el primero es la reforma tributaria, lo que ya se aprobó. Ya hemos tenido una ponencia respecto a qué era lo que se esperaba que se aprobara, qué era lo que se iba a discutir en el Congreso, y en esta ocasión vamos a tratar ya lo que se aprobó, y también vamos a ver qué es lo que se está hablando o qué es lo que posiblemente se va a aprobar, que ya se aprobó en primer debate en las comisiones conjuntas del Congreso, económicas conjuntas del presupuesto general de la Nación. Los dejo con Rubén, nuestro moderador del día de hoy. Buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir el día de hoy a estas horas, dedicarle un poco de tiempo a poder discutir estos temas tan importantes, adquirir estos conocimientos que son de vital importancia y que deben ser de conocimiento general para todos en Colombia. Eh, Vamos a tratar de que sea una dinámica breve y ligera, que podamos terminar a eso de las 8:15. Va a constar de dos temas que vamos a debatir o a discutir. Está el tema de lo que se aprobó en la nueva ley, la nueva reforma tributaria o ley de inversión social, y está el otro tema que vamos a hablar sobre el presupuesto, que en estos momentos se encuentra en debate en el Congreso. Después de que terminemos de tocar cada tema, se va a dar un espacio para una conversación libre, el mismo método que utilizamos la vez pasada, tema dinámico, el que quiera va alzando la mano, pero primero vamos con unas preguntas en orden y después la conversación libre. Lo mismo va a pasar tanto en el tema 1 de la ley como en el tema de el presupuesto. Entonces, empezaré dando una breve presentación de quiénes son nuestros panelistas del día de hoy. De antemano, nuestra compañera Laura Pinzón se excusa por no poder asistir por temas académicos, pero contamos con la presencia de Catherine Chávez, que es economista, Natalie Romero, economista también, y Andrés Carrillo, que también es economista. Contamos también con Jainer Albernia, que es abogado. Entonces vamos a empezar con la dinámica. La primera ronda de preguntas, 2 minuticos, 2 minutos y medio, en lo que se extienda, hacerlo lo más breve y conciso posible. Y después en la conversación libre sí podemos expandirnos un poco más. ¿Ok? Entonces, empezamos con el tema 1. Ley 2155 de 2021, Ley de Inversión Social, y por la cual también se dictan otras disposiciones. La primera pregunta va para nuestro amigo Andrés Carrillo. Andrés, en 2 minutos y medio coméntanos qué se aprobó en materia laboral en la reforma tributaria. Bueno, rápidamente vamos a hacer una descripción de qué es lo que se aprobó en esta reforma tributaria en materia laboral. En materia laboral tenemos tres insumos principales. El primer insumo se trata acerca que vamos a seguir teniendo el programa para el apoyo del empleo formal, o PAEF. Este PAEF es una ayuda de algo más de 300.000 pesos por empleado a empresas que antes se destinaban o tenían que ser de más de 5 personas hasta 50 personas máximo. En esta ocasión, ahora lo vamos a tener, se amplía desde mínimo 2 personas hasta las mismas 50. Esa es la primera medida. Segunda medida, un subsidio del 25% de un salario mínimo para los nuevos empleos que se generen para personas entre 18 y 28 años. Entonces, esa es como la parte productiva, o es el músculo productivo que tenemos en Colombia. Pero no se quedan atrás las personas que tengan más edad, y también abarca las mujeres de 40 años en adelante. Van a tener un subsidio del 15% de un salario mínimo. Esto es algo así como unos 160.000 pesos en la nómina para esas empresas. Y en los hombres
se va a dar un 10% para mayores de 40 años. Entonces, es así como se atiende desde una parte, se atiende por una parte la población joven, que es esa población joven que hoy en día está representada, inclusive también nosotros lo estamos apoyando desde los consejos de juventud, y también se atiende a esa población que es mayor de 40 años, sobre todo las mujeres mayores de 40 años, que es uno de los segmentos poblacionales que más está sufriendo de discriminación laboral. Serían como los dos apartes más importantes. Ok, Pedro, de pronto para aclarar, ¿se amplía la cobertura con lo que se aprobó? En el PAEF se amplía la cobertura. Es decir, ¿por qué razón? Porque las empresas micro, es decir, de hasta 10 personas, de hasta 10 empleados, muchas de ellas como agencias de publicidad, como agencias de asesoría, no tenían el ítem de cumplimiento de 5 personas. Esto se reduce a 2 personas. Por lo tanto, las únicas personas que no podrían tener este apoyo son las unipersonales, que pues sabemos que son pocas en Colombia. Ok, ok. No, excelente con esa respuesta. Ya tocando el tema laboral, pasémonos al tema en materia de educación. Y sería la pregunta para Natalie. Natalie, ¿qué se aprobó en materia de educación? ¿Cómo va ese tema en relación a la matrícula cero? ¿Y cómo va el tema de la ley? Buenas noches. Bueno, es muy importante resaltar que sí hubo una aprobación de la matrícula cero. Esta está para los estratos 1, 2 y 3. No es como decía la oposición, que se había caído y que no había pasado. Efectivamente, así fue. También se fortaleció un fondo educativo que tenía el gobierno, esto para apoyar pues, a los estudiantes de más bajos recursos y las condonaciones de los créditos de ISATEX. Asimismo, también es muy importante aclarar que se está fortaleciendo Generación E, que ha sido pues como un proyecto abanderado del gobierno nacional y que pues ayuda a que los jóvenes de más escasos recursos y la población más vulnerable pueda acceder a la educación en universidades públicas del país. Entonces, se avanzó en lo que más como el tema más álgido de la reforma, que fue la matrícula cero, y es bastante importante resaltarlo y aclarar que así fue, eh, eso principalmente. Ok, y esta matrícula cero, ¿hasta cuándo va? O sea, ¿lo tenemos hasta el 2022, 2023 o está previsto de que dure mucho más tiempo? Está previsto que dure un poco más de tiempo porque o sea, queda como una política de Estado. Ah, ok. Entonces, pues no tiene como un tiempo, una caducidad, por decirlo así. Ok, perfecto. No, entonces, tanto en el tema laboral como en el tema de educación, notamos de que se va a realizar una inversión social importante. ¿Sí? Eh, esta me gustaría, una pregunta muy importante para Jainer Albernia en relación a la austeridad. En materia de austeridad, Jainer, de lo que se había planteado en el proyecto inicial con lo que se aprobó ahora, ¿qué prerrogativas importantes son destacables? Pueden destacar. Rubén, no sé si me escuchan para empezar, es que tengo muy mala señal, pero no sé si me escuchan. Sí, señor, lo escuchamos. Bueno, lo primero es que pues, si bien sigue existiendo un compromiso con la austeridad, que se ve reflejado en un ahorro anual propuesto por 1.9 billones de pesos, pues nos encontramos con que de 350 billones de pesos aproximadamente del presupuesto, estoy hablando del presupuesto, y me disculpan que meta el tema del presupuesto porque eso hace parte de la austeridad de que habla el gobierno. Pero es increíble que esos 350 billones, 210 billones estén dirigidos al funcionamiento del Estado. 210 billones de 350 están dirigidos al funcionamiento del Estado. Y en cuanto a la reforma como tal per se, únicamente se logra un ahorro de 1.9 billones, teniendo en cuenta que el próximo año
nuevamente tendrá que hacerse una reforma y si no, el gobierno que entre tendrá que hacer una reforma mucho más grande, pero igualmente a corto plazo. Sin embargo, la intención de reducir el gasto público y de austeridad, pues sigue viéndose reflejada con el ahorro anual de 1.9 billones que proponen con la reforma tributaria, Rubén. Heiner, ¿y tú qué consideras? ¿Que lo planteado en esta reforma va acorde con lo que en los últimos meses el gobierno nacional ha demostrado, el gobierno colombiano en estos últimos meses ha demostrado ser austero? ¿Qué opinas al respecto? Pues Rubén, yo creo que los hechos concretos con los cuales puede realmente el gobierno y el Estado demostrar la austeridad no se han tenido en cuenta en esta reforma, que estarían ligados estrictamente a la reducción del gasto público, de los subsidios y además de la burocracia de entidades innecesarias. Es decir, en lo particular sigue quedándose muy corta y para mí sigue quedándose en buenas intenciones. Entonces, si bien es un buen camino, hace falta bastante para hablar de un gobierno austero. Y lo digo ¿por qué? Porque pues busca el gobierno ahorrarse 1.9 billones anuales. Sí, muy bien, pero asimismo va a pasar a gravar del 35% de renta del 30 al 35 a todas las empresas, incluidas las pymes y las mipymes, sin importar y sin hacer ningún tipo de discriminación. Entonces, realmente como que unas por otras, ¿no? Ok, sí, ciertamente. Pero, Catherine, ¿tú qué opinas? Con ese 35% que van a grabar a las pymes y a las mipymes con el tema de renta, como lo dice Heiner, ¿o tú qué consideras? Listo, ahí hay una cosa como que me gustaría aclarar que no ha sido muy difundido por parte del gobierno nacional y que es muy importante, y es que si bien es cierto que no existe una diferenciación como tal en renta entre pymes y mipymes y sus diferentes características, y el 35% se subió para todas las empresas, lo primero es que, aunque se esperaba el 30% para este año, que esa reducción la hizo también este gobierno con la reforma del 2019, ¿cierto? Por las condiciones y por la misma iniciativa de las grandes empresas, es que se decidió subir al 35%, que sigue siendo menor que el 40% que teníamos en el 2016. Eso es muy importante. Ahora, para no golpear fuertemente a las mipymes, a las medianas y a las pequeñas, con este incremento al 35%, lo que se hizo fue ampliar el régimen simple. ¿Qué es el régimen simple? Es un régimen de renta que se creó también en la reforma del 2019, un régimen en donde las empresas que accedan a este incluyen dentro de su tributación el impuesto de renta, el ICA, el pago de la seguridad social de sus empleados y el IVA y el impoconsumo, siempre y cuando pues tengan que pagar este tipo de impuesto dependiendo del tipo de empresa que sean. En el régimen simple, la tarifa que se paga es muchísimo menor, es entre el 2% y el 12%, dependiendo del tipo de comercio que sea, ¿cierto? Y este régimen se había creado para empresas que tuvieran hasta 80.000 VTs. Ya les digo más o menos eso cuánto es. La cosa es que pasó de 80.000 VTs a 100.000 VTs, o sea, se amplía la capacidad de este régimen para poder recibir en él la mayoría de las empresas. Una empresa pequeña hoy que quiera beneficiarse de esta ley y no verse perjudicado por el aumento del 35%, lo puede hacer, tiene que ir ante la DIAN, inscribirse al régimen simple, demostrar que efectivamente es una empresa pequeña y no se verá afectado por ese incremento, antes por el contrario va a tener una reducción en el pago de sus impuestos. Eso es muy importante darlo a conocer, porque sí se tiene la creencia de que la mayoría de las empresas, no importa su tamaño, se va a ver afectado con ese incremento, y esa no es la idea del gobierno nacional. El incremento se da por iniciativa propia de las empresas. Yo no sé si ustedes vieron, pero las agremiaciones salieron a decir: nosotros queremos ayudar a la economía del país, estamos en la capacidad de que no nos bajen por ahora, porque la idea es reevaluar eventualmente este incremento.
vamos a participar con incremento en renta. Pero vuelvo y digo, la idea no era afectar a las pequeñas, por eso se amplía el régimen simple. Es muy importante que nosotros demos a conocer este régimen para que las pequeñas y medianas no se vean afectadas, incluyéndose dentro del régimen. Y esto también facilita la formalización. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, una peluquería, una tienda de barrio que normalmente no paga este tipo de impuestos porque son costosos, la idea es que se inscriba al régimen y tenga un beneficio en sus impuestos mucho menores. Adicionalmente, durante el 2022, en el régimen simple, las personas que estén ahí, que tengan que pagar IVA o que tengan que pagar impo consumo, no lo van a tener que pagar durante el 2022. Esa fue una de las cosas que se incluyó dentro de la reforma. Entonces, un establecimiento de comercio, un restaurante, que sea un pequeño restaurante, ¿sí? Que se inscriba al régimen simple, su tarifa no va a ser del 35, va a ser alrededor del 7.88 si no estoy mal, no va a tener que pagar IVA, no va a tener que pagar impuesto al consumo y esa tarifa que está pagando le permite pagar renta y le permite pagar la seguridad de sus empleados. Entonces es muy importante esta iniciativa que se tomó con el régimen simple y que recoge el 90 y pico por ciento no tengo el dato exacto, pero el 90 y pico por ciento de las empresas pequeñas y medianas, si se acogen al régimen. Ok, y... Rubén, una pequeña contrarréplica, por favor. Sí, señor, adelante. Bueno, lo que pasa es que yo resumo lo que nos dice Katherine como un estímulo a la formalización tributaria que se traduce en el fortalecimiento de la capacidad de fiscalización de la DIAN, pero un desestímulo total al emprendimiento, porque es que pasar del 30 al 35% de esa renta, lo que nos lleva a una propuesta regresiva, ¿sí? Aumentar al 35% a todas las empresas afecta aproximadamente al 90% de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y hablamos de reducción y de austeridad. Y en últimas lo que estamos haciendo es buscar más talanquera, buscar más oportunidades para que tributen efectivamente quienes menos deberían tributar, que son las empresas. Realmente la nueva propuesta pues, de reforma tributaria es la cuarta presentada en 3 años, ¿sí? Y es alarmante esto que yo menciono de las pymes y sus propietarios, porque no hay diferencia con las grandes empresas ni las multinacionales en el pago de los impuestos. Esto no estimula para nada la reactivación económica dentro del pequeño empresariado colombiano, que es el que genera el 80% del empleo formal del país. Entonces, en últimas, para mí, ¿qué hace? Seguir incentivando la informalidad, tristemente. Y además el mensaje es claro, cada vez más y más y más impuestos a los pequeños empresarios que no se agremiaron de ninguna manera ni salieron a decir que estaban dispuestos a pagar una tarifa mayor, sino las empresas medianas o más bien las grandes fueron los que lo hicieron. Por eso, para eso se creó el régimen simple. Ok, y una pregunta, ¿y este 35%, por cuánto tiempo lo tienen que pagar las empresas? No, en este momento quedó, digamos que establecido que va a ser el 35% de aquí en adelante. Sin embargo, okay, se hizo la anotación dentro de la exposición de motivos que se iba a evaluar, porque estamos claros que esta reforma no fue una reforma estructural, ni siquiera, como les dije en el conversatorio pasado, para mí ni siquiera debió llamarse reforma tributaria, porque los tributos que modifican únicamente es el tema de renta, incluye una cosa de normalización, y ya, no tocan nada más de tributos, ¿cierto? Es por eso es que el gobierno ha insistido en llamarlo ley de inversión social, porque donde está su core de verdad es el tema de la inversión social, los 14 millones de colombianos que se van a ver beneficiados con esta ley, generación de empleo, bueno, todo lo que hemos venido hablando, ¿cierto? Entonces, es claro que tiene que haber otra reforma tributaria más adelante con el nuevo gobierno bajo sus lineamientos que quiera llevar a cabo en sus 4 años de gobierno. Y lo que quedó consignado en la reforma es que viendo la evolución de la economía, se reevalúa esa tasa para retornar a los niveles que veníamos manejando, que era tratar de llegar al 30% para las empresas. Ok, perfecto. Y Pedro,
Adelante. Bien lo decía Catherine en cuanto a el aumento de techo para el régimen simple. Haciendo este aumento de techo para el régimen simple quiere decir que que las empresas que facturen 3.630 millones de pesos al año van a poder estar inmersas dentro de este régimen simple. Es decir, empresas que facturen 300 millones de pesos mensuales. Estas empresas van a poder entrar a estos beneficios, como bien lo decía, están desde el 2 hasta el 12%. Por lo tanto, no va a estar inmersos dentro de este paquete de 35%, ni menos aún el 38%, que es el que pone el sistema financiero. Entonces, se incentiva por un lado, no desincentiva el emprendimiento, porque un emprendimiento, como sabemos, en sus 2 y 3 primeros años no está generando más de 100 millones de pesos de utilidad. Entonces, a menos de que sea una startup, pero tiene que ser como las nuevas fintechs que están creciendo de una manera exponencial. De lo contrario, no creería que una empresa nueva o un emprendimiento esté generando más de 3.600 millones de pesos al año. Una pregunta. Eso, o sea, para llegar como a conclusiones, las empresas que actualmente se encuentran en un régimen ordinario, ¿sí? El régimen ordinario es el que le van a cobrar de renta el 35%. ¿Es así? O sea que muchas empresas optarán por pasarse al régimen simple. Sí, sí, y de hecho deberían hacerlo. De hecho deberían hacerlo porque precisamente no están en una situación de facturación lo suficiente para tener esos tributos tan altos del 35%, sino se deben reducir. Y de hecho están todas las puertas abiertas y se dieron todas las herramientas para que hagan el tránsito al régimen simple. De hecho, No, ahí ya digamos como para que cerremos este tema de renta, es efectivamente eso. Se creó esta herramienta para permitir que las pequeñas y medianas no se vean afectadas por este incremento, porque entendemos que las pequeñas y medianas han sido las empresas más afectadas durante el tiempo de la pandemia. Es cierto, como lo decía Heiner, que el consenso para ampliar la renta fue de las grandes, fue de las agremiaciones. Ellos fueron los que dijeron, estamos en la capacidad de pagar más, póngannos a pagar más, pero no por eso pues tenemos que sacrificar a las pequeñas y a las medianas y para eso se amplió este régimen. Lo ideal es que se inscriban, entonces todos aquellos que tengan una empresa que facture menos de 3.600 millones de pesos al año, busquen a la DIAN, pregunten cómo tienen que inscribirse al régimen simple porque es un beneficio que poco se ha dado a conocer, que poco se ha hablado en los medios y que se amplió precisamente para beneficiar a estos tipos de empresas. ¿Cierto? Es eso. Y lo otro que no hemos mencionado por el lado de la renta, que considero que es muy importante, que incluso han dicho que no se incluyó, es la sobretasa al sector financiero. En el 2019, la reforma del 2019 incluyó una sobretasa, o sea, como un impuesto chiquito adicional a la renta que tenían que pagar los bancos. ¿Por qué? Pues porque el sector financiero es uno de los sectores más rentables, eso lo sabemos todos. Y aquí quien tiene más debe pagar más. Es el primer gobierno que incluye este tipo de sobretasa para el sector financiero y en su momento se utilizaron los recursos para construcción de vías terciarias. Esa sobretasa terminaba el próximo año. Esta nueva reforma lo que hizo fue extender esa sobretasa, es del 3% y para todo el sector financiero, no solamente los bancos. Ya no va a tener destinación específica, pero los recursos pues van a ayudar a enfrentar todo este tema de la crisis. ¿Eso qué quiere decir? Que los bancos no van a pagar 35% de renta, ellos van a pagar 38% de renta de aquí al 2025 para poder aportarle a la economía, porque son el sector que indudablemente más está ganando, pues es el sector que más tiene que pagar para ayudar a la economía en este momento. Ok, sí, ese es un punto claro que había que dejar sobre la mesa. Y ya pues, cerrando este tema, ¿qué se quedó del proyecto de reforma y qué sacaron? Aquí pues el que me quiera responder. Hay algo fundamental y es una transición que debía darse en las notarías y es sobre la georreferenciación. Resulta que, como sabemos, en Colombia los impuestos, los terrenos siempre se transan por un valor
inmobiliario por debajo del valor comercial. Entonces, lo que quiere decir es que se tributa menos de lo que se debería tributar en realidad. Esto tiene un pro y un contra. ¿Cuál es el pro? Pues que si se hubiese aprobado, hubiesen entrado mayores tributos. ¿Cuál es el contra? El contra es que el sector de la construcción y el sector de la compra y venta de inmuebles es uno de los que genera mayor dinamismo a la economía. Por lo tanto, digamos que se podría haber rezagado. Ahora, si me lo preguntan, ¿en qué pensaron cuando le dijeron no a esta propuesta? Pues estaban pensando en la mafia de las notarías, que en realidad es altísima. El nivel, conseguir una notaría en Colombia cuesta más de 3.000 millones de pesos y eso lo sabemos. Pero entonces, eso es una de las cosas que se quedaron por fuera. No sé si mis compañeros quieran meter otra. Digamos que yo, así más que se hayan quedado por fuera, que se hayan incluido y que pronto no se ha mencionado de más, digamos que para el tema de adulto mayor se espera incrementar el subsidio hoy está en 80.000 pesos, sabemos que es muy bajo. Este gobierno lo incrementó 20.000 pesos. Entiendo que para muchos puede no ser un gran valor, pero son 1.7 millones de personas. Tiene un impacto fiscal importante. Poco a poco se ha ido subiendo y la idea en este proyecto es incentivar que esto llegue mínimo hasta la línea de pobreza extrema, que son 145.000 pesos. Digamos que tener esa iniciativa consignada es muy importante. Ahora tenemos que fiscalizar que efectivamente se haga ese incremento con el paso del tiempo. Eh, otra cosa sí que yo vea, digamos, como importante, digamos, todo el tema de los sistemas de transporte masivo, que ha sido muy criticado, pero básicamente es por el déficit que se generó en los sistemas ahorita en tema de pandemia. Lo que se quiere es ayudar a que los sistemas se sigan sosteniendo, porque es con lo que nos movemos todos los ciudadanos en las ciudades principales. Se piensa hacer, digamos, esto. Hay una cosa muy importante, muy importante que no hemos mencionado, que se incluyó ahorita último, y es el pago de las deudas que se tienen. Si las empresas tienen deudas con la DIAN, se van a poder hacer acuerdos para pagar no la totalidad de la deuda ni la totalidad de los intereses, unos acuerdos contenciosos administrativos muy importantes. Digamos que esto se toma un tiempo en reglamentar, un par de meses, unos 3 meses, pero se van a poder hacer acuerdos de montos importantes con la DIAN si se tienen deudas, se van a poder hacer acuerdos si se tienen multas de tránsito. Si uno tiene una multa de tránsito, va a poder condonar el 80% de capital y de intereses. Si son vehículos y si son motos, si son vehículos hasta el 50%, o sea, si ustedes tienen una multa de tránsito van a poder condonar, van a tener un descuento del 50% en capital y en intereses, y si tienen una moto hasta el 80%. Sí, entonces digamos que eso son cosas importantes que poco se han mencionado y que benefician a la ciudadanía de pie, teniendo en cuenta pues todos los efectos que ha traído la pandemia. Claro, no, eso es un tema muy positivo, pero a consideración de ustedes, ¿hubo micos o orangutanes en esta reforma? ¿Qué consideran? Opinión personal. Ya estamos en debate libre, conversación Yo libre. siento que no, personalmente siento que no, que fue una reforma muy consensuada, se discutió con todo tipo de sectores, se llegaron a acuerdos importantes. Estoy de acuerdo con Andrés con lo de la georreferenciación, creo que era algo valioso que se pudo haber mantenido, pero en líneas generales creo que fue sencilla, práctica y para las necesidades que tenemos en este momento. Sí, digamos que en términos generales, no se, los micos están en la otra ley que vamos a tratar, pero en esta particularmente, lo que se dio y lo que se quería era generar una herramienta social por dos factores. Primero, la baja de la calificación, valga la redundancia, de las calificadoras de riesgo, que nos dio un golpe tremendo en cuanto a que hubo una pequeña salida de capitales donde su meta de inversión estaba ligada a la calificación de los activos en los cuales invertía. Entonces ahí vemos una desbandada de inversión que salió. Sin embargo,
como la baja de calificación no fue solamente para nuestro país, sino en general para la región, eso dio pie a que llegaran otras inversiones y otros capitales de fondos que tal vez son más apreciativos con el riesgo. Porque es como sabemos, como les explicaba en la ponencia anterior, las calificadoras de riesgo son un data crédito mundial en el que si tú tienes una calificación más baja, pues sencillamente cuando te van a prestar dinero te lo van a prestar a un interés más caro. Y segundo, pues que si tú tienes una calificación baja, nadie va a querer invertir en ti. Entonces, ¿qué es lo que hacía esta reforma tributaria? Darle un alivio a que esas calificadoras de riesgo vean que nosotros podíamos bajar nuestro déficit fiscal. Importante, tenemos un déficit fiscal del 8.6%. Con esta reforma tributaria, lo que se busca es que ese déficit fiscal baje un 1.6% para que nos quedemos en un déficit de 7%. Se espera que vamos a volver a la regla fiscal dentro de 2 años, en el 2024 tengamos un déficit fiscal de cerca del 4%. Entonces vemos que necesitamos y vamos en la senda de comenzar a tener otra cosa. En el marco mediano, bueno, pero eso es para el siguiente tema, pero en el marco fiscal de mediano plazo, se quería y se va a instaurar unas políticas y un presupuesto que fue adicionado para la presente vigencia. Y en la ponencia pasada les hablaba acerca de la venta de ISA a Ecopetrol. Esos recursos van a entrar a partir de noviembre. Cuando entren a partir de noviembre, vamos a ver unas movidas en la TRM altas, con las cuales el dólar va a fluctuar hacia abajo, va a tener una tendencia a la baja. Entonces, y importante, quieren gastar ese dinero en esta vigencia. ¿Por qué? Porque el marco fiscal de mediano plazo lo aprobó para la vigencia del presupuesto del 2021. Es importante, tiene que ver con el otro tema, pero de igual manera está relacionado con la reforma, o más bien con los proyectos de inversión social que se quieren aprovechar para esta vigencia. Yo considero de que ya que estamos tratando este tema, pasemos enseguida al otro tema, ¿sí? Y el tema del déficit fiscal es un tema importantísimo, ¿sí? Tengo entendido que le estamos debiendo a mucha gente, Colombia le está debiendo a mucha gente, estamos endeudados, ¿sí? Entonces, yo quiero saber, y no sé si me la responde Caterine, me gustaría que la respondiera Caterine, o si no, Pedro, de este presupuesto que se está actualmente discutiendo, ¿cuánto se va a destinar a la deuda? ¿Cuánto vamos a pagar? Bueno, El que quiera, hasta bueno, Natalie Heiner. se van a destinar, voy a dar la cifra y da la destinación, ¿listo? Se van a destinar 78 billones de pesos al presupuesto para la deuda. La destinación, creo que la tienes, Catherine. Sí. Digamos que ahí quiero hacer una pequeña acotación, es que inicialmente, cuando se radicó el proyecto, eran 78 billones de pesos. Ayer, ayer se aprobó el primer debate. Esta ley pues tiene que tener 2 debates en las comisiones y luego pasa a las plenarias. Ayer se aprobó el primer debate y en el primer debate se aprobó reducir eso que se va a pagar a la deuda para utilizar esos recursos mejor para inversión. Ustedes saben que las deudas a veces se pueden renegociar, extender los plazos y ese tipo de cosas. Entonces, de esos 78 billones se recortó el pago de deuda en 5.2 billones para inyectar eso mejor a inversión, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que quedamos con 72.7 billones a deuda, de los cuales 32 billones van a pago principal de capital y 38 billones van para intereses, que pues es bastante alto. Pero dime. Pues prácticamente, ¿a quién le debemos? Tengo entendido que al Banco Interamericano,
tengo entendido que al Fondo Monetario Internacional. ¿A quiénes más le debemos? ¿A particulares le debemos? Realmente nosotros le debemos casi que a todas las instituciones prestamistas, pero esto no es malo, ¿cierto? No es malo, la deuda no es mala desde que su uso sea el correcto. En este momento, pues nosotros tuvimos que endeudarnos bastante por todo tema de pandemia, no contábamos con los recursos necesarios para atender las necesidades que se presentaron el año pasado, entonces fue necesario endeudarse. Como ustedes saben, la regla fiscal, que es la que limita este tipo de endeudamiento para evitar que el país pues entre en una crisis fiscal importante, tuvo que ser suspendida para poder endeudarnos más de lo que teníamos permitido y atender todas las necesidades. Entonces, en este momento le debemos, casi que siempre le hemos debido a todo el mundo, a todos los bancos, pero esa diversificación, o sea, esa deuda masiva, no es porque necesitemos demasiados recursos, sino porque realmente al gobierno le gusta diversificar su deuda, porque no es lo mismo, por ejemplo, endeudarse en TES, que son los bonos que emite el gobierno, que digamos es una deuda más inmediata para cubrir necesidades, ya se emiten los bonos, se tiene el dinero, y a algunas de las inversiones o algunas de las deudas son para cosas muy específicas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando se hacen proyectos como Guajira Azul, que es el tema del alcantarillado de la Guajira, se suele hacer ese tipo de endeudamientos con bancos internacionales, con entidades multilaterales que tienen conocimientos adicionales, o sea, que no solo te prestan el dinero, sino que adicional te prestan una ayuda en cuanto a cómo se debe hacer, cuál es la mejor forma de invertir los recursos. Por eso es que le debemos a tanta gente, ¿sí? Porque diversificamos esa deuda. Hoy nuestra deuda es alta para lo que veníamos manejando, pero digamos que todos los países vienen con una deuda bastante alta. Lo que tenemos es que reencaminarnos a la nueva regla fiscal y empezar a bajar ese déficit a partir del próximo año. Ok, perfecto. Pedro, y tú ahorita hablabas de las calificadoras de riesgo. Con este tema y con esta duda que tenemos, ¿tú qué opinión tienes al respecto? ¿Qué calificación nos pueden dar a nivel internacional para que más empresas puedan tomar la decisión de invertir acá? Precisamente iba a tocar ese tema. Entonces, como bien lo dice Catherine, en la región y a nivel mundial, todo el mundo se endeudó. Todos los países se endeudaron, generando una baja de la calificación general. Y tenemos un endeudamiento por encima del 60%. Sin embargo, pues si lo vemos con otros países que están endeudados en 70, 80, el mismo Estados Unidos está casi por el 100%, entonces vemos que no es tan alto como tal ese riesgo. Sin embargo, ya como vemos, ya unas calificadoras no han dado una calificación negativa, sino una calificación estable. Esa calificación estable quiere decir que vamos a tener un crecimiento en este año, o ellos creen que vamos a tener un crecimiento por el orden del 7 e inclusive algunas hasta el 8%, generando así que obviamente vayamos a tener una posibilidad de mejorar esa calificación. La vez que salimos más rápido en una calificación fue en el 2012, que salimos en 4 años de una calificación negativa y subimos un escalafón. Entonces, la sistematización de esa recalificación, por así decirlo, no es de un año para otro, no es de un año ni es de una vigencia para otra. Es un camino de 1, 2, 3 hasta 4 años mejorando. Tengan presente que la calificación de riesgo no fue solamente por el hecho económico, sino por el hecho social. Así que si vamos y tenemos unas mejores condiciones sociales de seguridad, de protestas, de marchas, de indignación, de todos estos aspectos económicos, vamos a salir más rápido y vamos a tener una mejora en la calificación de riesgo más rápida. Vamos a tener una recuperación mejor. Ok, no, pues siendo así serían buenas noticias, pero este incremento del que hablas es para recuperarnos y quedar de pronto en unos niveles de prepandemia, o ya es crecimiento como tal. No, en realidad estaríamos nivelándonos al nivel que teníamos antes prepandemia. Todavía no podemos decir que tenemos niveles en los cuales estamos subiendo o estamos mejorando a niveles que teníamos prepandemia. Nos estamos recuperando. Caímos más de 10 puntos y estamos subiendo, ya por lo tanto subimos otros 7. Quiere decir que no nos queda mucho para recuperar niveles prepandemia. Por eso es que es tan importante las siguientes elecciones,
porque las siguientes elecciones van a estar en un gobierno que va a tener 4 y hasta 6 años de mejoras o de subidas en el PIB, en el comercio, en la economía en general. Entonces, el gobierno que llegue va a tener unas condiciones favorables, microeconómicas y macroeconómicas. Ok, ya para ir concluyendo y pasando a otro tema importante. Rubén, disculpe, no sé si me escuchan. Sí, señor. Yo solo quiero hacer una apreciación que creo que viene al caso. ¿En qué sentido? Mire, el mismo gobierno logra determinar que se superó un desafío de la pandemia y fue que se puede hablar precisamente de una reactivación y un ajuste pequeño del déficit fiscal en 1.6 puntos del PIB. Eso en el escenario actual. Pero ¿cómo se va a lograr salir de ese déficit cuando lo que se busca es el fortalecimiento de la DIAN, del sistema tributario, pero desincentivando el emprendimiento, la pequeña y la mediana empresa? Se destinan aproximadamente 64, si no estoy mal, 66 billones para inversión, pero a la vez afecto y gravo a quienes generan el 80% del empleo en el país, que es la pequeña, la micro, pequeña y mediana empresa. Es simplemente sacar plata, pues pedirles plata a ellos para después sacarla en burocracia y realizar una famosa inversión, cuando les puedo permitir directamente que generen empleo, exista una reactivación real de la economía, al contrario de gravándolos y de lograr ampliar mucho más los medios de tributación, exonerándolos impuestos, simplificando incluso el régimen tributario. Eso es solo una observación en cuanto a que tocamos el tema de la deuda, de la recuperación del déficit y bueno, tiene muy buenas intenciones el gobierno, pero tristemente parece que se quedan esas buenas intenciones, ¿no? Es más de lo mismo. Claro, Jainer, no. Y ciertamente esperemos que esas buenas intenciones se logren materializar en la realidad de Colombia. Y hablando del presupuesto, en ese escalafón que se tiene, ¿a quién se le está asignando más en relación con los años anteriores? Natalie, me gustaría hacerte esa pregunta a ti. Bueno, yo sí pienso que el gobierno ha sido bastante friendly este último tiempo. Ha intentado llegar a consensos, acuerdos, ha escuchado a la ciudadanía, aunque pues no, como que no lo socialice tal vez como debería. Esta vez el sector como que más va a tener asignación presupuestal es educación, que es el eterno debate con educación, que no se le asigna lo suficiente, que no alcanza, que muchas universidades se encuentran pues con problemas fiscales terribles. Esta vez la asignación es de 50 billones de pesos, la más alta. Continuamos con salud, que nos dimos cuenta que salud es excesivamente importante y el gobierno ha sido muy enfático y ha reaccionado en reconocer a la salud como un sector esencial. Y después sigue trabajo con 34 billones de pesos, entre ellos tres abarcan el 50% del presupuesto general de la nación. Y esto es muy importante resaltarlo porque lo que digo ha sido, o sea, se está cerrando este ciclo de manera social, se está invirtiendo en la gente, en los sectores como que más le llegan a las personas y que más impacto generan. Inclusive quiero resaltar que normalmente la gente dice que defensa es el que más asignación tiene, está a veces de 29 billones de pesos, entonces es muy importante resaltar esto, cómo esta conciencia del gobierno y cómo sí se ha trabajado con los jóvenes, con las mujeres, pues con el personal médico y todas las personas trabajadoras de la salud.
Ok, perfecto, Nat. O sea que defensa quedó en cuarto lugar. Rubén, no, Rubén, estoy alzando la mano. Ah, adelante, Heiler. Pero le contesto más a la pregunta, ¿no? Ella mencionó que el primer lugar era educación y el segundo defensa, pero además inmediatamente después de No, trabajo dije que el segundo sigue, era salud y el tercero era trabajo, el cuarto sería defensa, sí, está en menor medida. pero, pero en orden de ideas son 49.3 billones para educación, 41.9 billones para defensa y 41.2 billones para salud. En orden sigue quedando defensa, según veo, en segundo, pero además, más allá de eso, vemos que Defensa son 29 billones. en Hacienda, ¿me escuchan? Escuchamos, Heiler, adelante. En la conciliación, en el debate le bajaron. De hecho, pero miren que bajaron Hacienda sigue siendo, Hacienda va a ser quien más va a tener un incremento de gasto. Y eso se ve reflejado en la misión del gobierno de fortalecer la posibilidad de obtener mayores tributos de las pequeñas, de las medianas y de las microempresas. Es clave analizar por qué Hacienda, a pesar de que tiene el presupuesto más grande de educación y se está haciendo un esfuerzo con salud, lo mismo con trabajo, por qué comparando cuál es el que mayor tiene incremento de gasto va a ser Hacienda. Ni siquiera es de inversión, es de gasto. Ahí a mí me gustaría hacer una salvedad en la que no se tiene claro en el tema de presupuesto y que, digamos, cuando estamos hablando de la reforma, Heiner lo mencionó, si bien de los 350 billones de pesos que hay, 210 aparecen como funcionamiento. Funcionamiento no necesariamente implica personal o gasto de compra de bienes y servicios dentro del funcionamiento, y eso es una cosa de la que hemos venido hablando mucho en el Congreso que se debe corregir. Dentro del funcionamiento, por ejemplo, está todo el tema de las transferencias, que son los recursos que se le asignan a los departamentos vía Sistema General de Participaciones, que son recursos que van para agua potable, que son recursos que van para educación, ¿cierto? Que son recursos que van para inversión, solo que por la forma como está concebido el presupuesto, se mete dentro de funcionamiento, ¿sí? El tema de pensiones, por ejemplo, en el tema de pensiones, estoy buscando aquí la tablita porque no la tengo así como a la mano, pero en el tema de pensiones estamos hablando de cerca de 52 billones de pesos, de esos 210, o sea, una cuarta parte de lo que se dice funcionamiento va para cubrir pensiones, ¿sí? Entonces no es gasto de personal, no es bienes y servicios, ¿sí? Son pensiones. Entonces, realmente de transferencias estamos hablando en total, que incluye Sistema General de Participaciones, que incluye pago de mensadas pensionales, que incluye otros temas, son 157 billones de pesos, que vuelvo y digo, aunque sea funcionamiento, muchos de estos van para el tema de inversión. Por ejemplo, todo el tema de adulto mayor, por cómo está concebido, hace parte de funcionamiento, pero adulto mayor es un subsidio, claramente es una inversión social que se hace para las personas más necesitadas. Entonces, ahí sí es una línea muy delgada donde hay que conocer muy bien porque no es fácil entender esta diferenciación entre lo que es funcionamiento, inversión, ciertos gastos, pero sí quiero dejar esa claridad que esos 210, muchos de los recursos que están ahí son en temas de inversión social directa, solo que pues como está concebido el presupuesto no se toma así. Carmen, también es importante señalar que en esa transferencia que realiza el Estado sobre esos 210 billones, no solo es inversión, es gasto, porque también se corre en los gastos de funcionamiento. ¿De qué? Sí, claro. De los entes departamentales, municipales, en salarios, en arriendos, en un montón de gastos que realmente sí pueden significar la austeridad de la que tanto estamos hablando. Muchísimos de esos billones se trasladan a los gastos, no a la inversión, a los gastos departamentales y municipales.
Sí, claro, funcionamiento incluye también el gasto de nómina, de bienes y servicios, de arrendamientos, estamos de acuerdo, pero yo quiero hacer la claridad que no todo va ahí, muchas de las cosas son inversión, aunque no sean directamente el rubro de inversión. Sí, correcto. De hecho, por el Sistema General de Participaciones, ahí se hacen las transferencias, muy bien, ya lo explicó Catherine. Y también es el presupuesto del tema de pensiones, que ya más adelante tenemos una pregunta con Rubén respecto a ese tema. Entonces, cuando se habla de funcionamiento, que quede totalmente claro para los asistentes, no solamente se habla de salarios, ¿sí? Aunque dentro de este presupuesto se va a ver si se hace, por ejemplo, si se van a suprimir algunas consejerías, algunas altas consejerías, que es lo que tanto he criticado. ¿Por qué? Porque se Perdón, gastan Pedrito, miles y miles de millones. incluso le abono al gobierno, y hago el paréntesis porque al César lo que es el César, va a tratar de combatir un poco esas nóminas paralelas en cuanto a prestaciones de servicios, que eso también pues se convierte al final en un hueco del presupuesto, ¿no? Continúe, profe, qué pena. Oh, dale Rubén con la pregunta. No, 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 adelante, Pedro, lo que ibas desarrollando. Bueno, lo que va desarrollando básicamente es eso. Entonces, hay que hacer una diferenciación. Ahora, se hace un plan de austeridad en el cual se van a suprimir algunas de las altas consejerías. Esas altas consejerías las he criticado mucho, sobre todo la de prensa, sobre todo la de difusión de medios, porque a este ha sido un gobierno el cual le ha invertido 2.600 millones de pesos a una alta consejería, en la cual no ha sabido dar a entender cuáles son sus buenas obras. Entonces, si ni siquiera podemos dar a entender nuestras buenas obras, ¿cómo no vamos, cómo vamos a evitar que lleguen al público las malas obras? Ok, y bueno, ya hablando pues del otro tema que también es relevante y es controversial en materia de que se apruebe este presupuesto, el tema de las pensiones. No sé cualquiera el que elija responderme esta pregunta, Bueno, pues, pero el tema de que del régimen privado al régimen de prima media se haga ese traspaso, eh, tengo entendido que va a generar un déficit fiscal. La migración pensional, ¿no? Entonces, ¿quién me responde eso? ¿Qué consideran al respecto? Si los requisitos... Los economistas, por favor. en Colombia existen dos sistemas de pensiones. Uno que es el ahorro, que es el que tienen los fondos de privados, el que tienen los fondos de pensiones privados, que básicamente se trata de que tú vas ahorrando el 16% de tu salario y va llegando a un ahorro. Ese ahorro es personal. Y existe también el régimen de prima media, que es el que tiene Colpensiones, que es el público y es el que tiene todo el mundo en general. La gran parte del mundo tiene este régimen, menos Estados Unidos y otros países en los cuales sus fondos de pensiones se invierten en derivados y en el mercado financiero, pero básicamente en la mayoría del mundo existe ese régimen de prima media. ¿En qué consiste el régimen de prima media? El régimen de prima media es en el cual tú ahorras más de 1.350 semanas, más o menos unos 25 años, ¿cierto? El 16% de salario y la pensión que te llega es el promedio de los últimos 10 años de vengados. Ese sería el régimen de prima media. ¿Qué es la migración pensional y lo que se quiere hacer? Tiene básicamente dos condiciones. ¿Cuál es la primera condición? Es que se haya cotizado mínimo 750 semanas. La segunda condición es que deben faltarle por lo menos 10 años para pensionarse. ¿Qué quiere decir? En los hombres 52 años, me corrigen, 52 años y en las mujeres 47. Entonces, 52 años, sí. sí, eso, hombres 52 años, mujeres 57, pero tienen que haber cotizado. Ojo, esto es un 47. reingreso a Colpensiones, es un reingreso a Colpensiones, más no es
que cualquier persona que nunca haya cotizado a Colpensiones le falten 10 años para pensionarse y pueda pasarse. Eso no pasa. Es al contrario, no se puede hacer. Entonces, ¿es bueno o malo? Depende de la medida. ¿Cuántas personas pueden ser beneficiadas? Aproximadamente de 19.000 a 20.000 personas pueden ser beneficiadas. Ahora, ¿qué es bueno o malo? Es bueno en la medida en la que personas de un salario de 1 millón, 2 millones, 3 millones puedan pasarse para el régimen de prima media, porque en los fondos privados van a quedar con una mala pensión. Ahora, las personas que tengan salarios de más de 25 millones son los que más se van a ver beneficiados. ¿Y qué pasa? Que prácticamente las pensiones del régimen de prima media son subsidiadas. Eso quiere decir que las pensiones de las personas con altos salarios, nosotros, todos los contribuyentes, vamos a poner un granito para esa pensión. ¿Me parece justo o no? No lo creo, porque han estado fuera del sistema. Pedro, o sea, para tratar de concluir lo que nos acabas de decir, ciertamente las personas que se encuentran en el régimen privado han ahorrado el 16% de su salario durante cierto tiempo, ¿sí? Pero al momento en el que deciden hacer el traspaso, se enfrentan ante un promedio, ¿cierto? O sea que las personas que tienen unos salarios altos en relación al promedio se van a venir viendo más beneficiadas. ¿Eso es lo que estás tratando de comunicarnos? Sí, básicamente, ¿qué sucede? Si una persona, hay una regla casi general, y la regla casi general es que si usted devenga más de 1,5 millones de pesos, sale mejor pensionado por el régimen de prima media que por el ahorro privado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué razón pesa más para los contribuyentes? Porque el subsidio que va a recibir va a ser mayor. Ahora, usted ha cotizado durante X cantidad de semanas y ha cotizado X cantidad de dinero al régimen privado. Es decir, que usted, todos los intereses que generó su dinero en el régimen privado se van a quedar en el régimen privado. No, lo que se pasa para Colpensiones es el capital que usted ha dado. Entonces, ¿qué quiere decir? Usted durante muchos años no estuvo ayudando a subvencionar las pensiones de las personas que estaban llegando a su pensión, y lo que sí hizo fue darle dinero a esos fondos de pensiones privados. Ahora, también hace un pequeño favor, no lo llamaría como un pequeño favor. Financieramente no beneficia bueno, sí un poco, a los fondos de pensiones privados, pero en lo que más los beneficia es en los litigios futuros por los montos de esas pensiones, porque cada litigio para un fondo de pensiones significa dinero. Eso quiere decir que les van a ayudar los fondos de pensiones a que tengan menos litigios por valor y cantidad de pensión. Ok. No sé si Katherine, Natalie o Heiner. Heiner me comunicó que se le está descargando el portátil de la oficina, entonces de pronto se retira. No sé si se ha retirado todavía, pero si Katherine o Natalie quieren complementar un poco el tema, que la verdad es un tema controversial, ciertamente, porque lo que se avecina es que va a haber un déficit fiscal en ese caso en particular, ¿no? Porque se estima de que serían aproximadamente 5 billones lo que se pasa en el régimen de prima media, pero las pensiones como tal de esas personas que se pasen serían como 7 billones de pesos, ¿sí? O sea, hay un déficit ahí con lo que los colombianos son los que vamos a terminar pagando eso, ¿o me equivoco? Sí, pues lo que se calcula realmente, de esto ya se había hablado antes, e incluso existe un proyecto que está haciendo tránsito en el Congreso por lo mismo. ¿Por qué se quiere hacer, este cambio express? Porque ha habido mucho inconformismo de la gente que dice que los engañaron para cambiarse de un régimen a otro. Sabemos que para tú poderte cambiar de un régimen a otro,
igual hay una asesoría, hay una doble asesoría, o sea, las personas están obligadas a recibir toda la información de cuáles de los dos regímenes le convienen. Sin embargo, es un tema bastante complicado del que poco se habla, del que poco se le da a conocer a la gente, ¿cierto? Entonces, muchas personas han interpuesto demandas o tutelas diciendo nos engañaron para que nos cambiáramos de régimen, yo quiero regresar a Colpensiones porque no me siento cómodo en lo privado. Hoy en día hay una restricción, ¿sí? Tú no te puedes cambiar de régimen si ya te faltan 10 años para pensionarte. Lo que está haciendo ahorita en el presupuesto es invalidar solo por el próximo año, esto no es para siempre, solo por el próximo año, esa restricción de la edad. Entonces, si tú te faltan menos de 10 años para pensionarte y te quieres devolver a Colpensiones, como bien lo decía Andrés, esto es para gente que ya estuvo en Colpensiones, cotizó 750 semanas, que es alrededor de 15 años, se cambió al régimen privado y se arrepintió. Esa persona va a tener la posibilidad de devolverse a Colpensiones y poderse pensionar ahí. ¿Qué es lo que sucede? En Colpensiones tú te pensionas con el promedio de tu salario de los últimos 10 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú empezaste cotizando un salario mínimo y terminaste cotizando a tus 60 años, a tus 57 años, 12 millones de pesos durante los últimos 10 años, a ti te van a pensionar con ese salario de 12 millones de pesos. ¿Cierto? ¿Qué pasó? Que si tú promedias todo lo que tú ahorraste durante tu vida, a ti no te va a dar para ganarte 12 millones de pesos con lo que tú ahorraste. Pero como es un derecho adquirido, el gobierno entra a subsidiar y de ahí es de donde salen los subsidios que mencionaba Andrés. Por eso es que si alguien tiene un salario más alto, pues va a tener un mayor subsidio, que no es justo, pero así es como está funcionando hoy en día el régimen. Por eso es que se necesita una reforma pensional. Tenemos que dejar de pensar que todo lo que sea reforma es malo. En este caso, la reforma pensional es necesaria porque estamos beneficiando a los que más ganan y perjudicando a los que menos, ¿cierto? Entonces, ese subsidio lo que va a hacer es pues que el gobierno tenga que pagar más plata y más que un déficit, pues genera un costo fiscal que como se puso esa restricción y solamente son alrededor de 19.000 personas las que pueden pasarse, es aproximadamente 3.8 billones en general. Eso no quiere decir que el próximo año el gobierno tenga que pagar 3.8 billones. A lo largo del tiempo, a medida que la gente se vaya pensionando, va a generar un costo de 3.8 billones. Sí, tengo entendido que de esas 19.000 personas, el 70% gana un salario mínimo o entre uno y dos salarios mínimos. Entonces, el impacto no es tan grande, pero sí va a haber un impacto ahí importante de 3.8 billones. Correcto, es que precisamente es de que el 80% de las personas ganan un salario mínimo, pero el 20% de esas personas pesan más inclusive que ese 80%. ¿Por qué? Por lo que hablábamos, los salarios altos van a comenzar y se van a llevar toda esa subvención que estamos pagando los contribuyentes. Perfecto. No, ese es un tema que había que dejar claro porque es uno de los más controversiales en relación al presupuesto, pero viene otra perla ya para culminar y es el tema de la suspensión de la ley de garantías. Entonces, el que quiera tomar la palabra y adelante. A ver, la ley de garantías se hizo para evitar una reelección, ¿cierto? ¿Por qué? Porque precisamente la ley de garantías lo que hace es que le dice a los entes territoriales que no pueden hacer acuerdos interadministrativos, ¿sí? ¿Qué son acuerdos interadministrativos? Básicamente esa contratación a dedo. Esa contratación a dedo son los acuerdos como para palabras más, palabras menos. Entonces, esa ley de garantías es que no se pueda contratar. ¿Cuántos meses son? Perdón, se me olvidaron los meses, creo que son 6 meses antes. 4 meses antes de las elecciones, 4 meses antes de las elecciones, para evitar esa, por así llamarlo, compra de votos. Ahora, ¿me parece bueno, me parece malo? La verdad, a mí no me gusta. No me gusta, ¿y por qué no me gusta? Porque lo estamos haciendo en este gobierno, pero que puede que tal vez no tenga intenciones malas, no lo sé, la verdad. Pero puede llegar otro que sí las tenga. Y ese otro gobierno lo que puede hacer es que sí puede amañar elecciones. ¿Por qué? Con dinero se han montado presidentes en este país ya mucho antes. Así que cuando nosotros, inclusive en administraciones como
la de Bogotá de hace unos años, vemos cómo se amplió, los contratistas se ampliaron en un 89% en los 2 últimos años de ese mandatario, hoy candidato presidencial. Pero bueno, entonces vemos cómo uno tiene que ver el rasero no solamente de lo que hago en mi administración, sino lo que puede venir. Y eso es sentar un precedente. Como ustedes lo saben, jurídicamente se deben sentar precedentes. Si hoy sentamos este precedente de dejar que la ley de garantías se suspenda, más adelante no lo pueden hacer otra vez de nuevo. Sí, comparto esa posición, Natalia, adelante. Yo quiero aclarar algo que está diciendo Andrés, y es que no es, o sea, no se está aprobando, digamos, la eliminación total de la ley de garantías. O sea, no se está, sino solamente un artículo que es como la concesión, como la contratación de terceros. Acuerdos interadministrativos. Exactamente, perdón, se me ha olvidado. Lo que son artículos 32 y 33, que son la contratación nominal estatal y la prohibición, pues como de la misma contratación, sigue prohibida. Y eso no es algo que se está tocando ni se está evaluando en este presupuesto general. Solamente es un artículo que es básicamente para llevar a cabo y terminar de llevar a cabo los recursos que se habían asignado y los proyectos que se estaban llevando a cabo, que sí, obviamente va a traer, pues obviamente consigo nuevas personas que entren, pero no es como que va a entrar todo mundo y que van a haber concursos y que se va a desarrollar con normalidad esa contratación, porque no es así. Entonces ahí falta un poquito como de socializar esta medida y adicionalmente pues de como de tomarnos el tiempo de leer. Ok, Catherine, tienes la Sí, palabra. esa claridad que está haciendo Natalie es muy importante porque nos han vendido la idea de que se va a suspender la ley de garantías, ¿cierto? Y la ley de garantías, realmente la ley como tal no existe, son unos artículos que llamamos hoy en día ley de garantías dentro de las restricciones de los servidores públicos en el tema de las elecciones y todo esto. Si ustedes miran el artículo, es el artículo 125 del Presupuesto General de la Nación, lo único que está haciendo es suspender, como bien lo decía Natalie, el artículo 38 de lo que llamamos la Ley de Garantías, que lo único que prohíbe son los convenios interadministrativos. Lo que mencionaba Andrés de las contrataciones en las instituciones del Estado, que claramente eso sí debe mantenerse, se mantiene como está hoy, que es el artículo 32 y 33. Eso no se va a tocar. O sea, no se está diciendo ahorita que todas las entidades públicas pueden empezar a contratar como quieran. Eso sigue prohibido por los 4 meses anteriores a las elecciones. ¿Por qué se quiere suspender lo de los contratos interadministrativos? Lo que dice el gobierno nacional y los ponentes de la ley, que realmente hay otra cosa que hay que aclarar, y es que quien metió este artículo fueron los ponentes de la ley, no el gobierno nacional. Claramente llegaron a un acuerdo con el gobierno nacional que aceptó meter este artículo, pero sus razones son las siguientes. El año pasado los gobiernos territoriales no pudieron ejecutar sus recursos de acuerdo a sus planes como ellos lo tenían presupuestado, porque la pandemia les impidió gastarse los recursos más allá de atender socialmente a la gente e invertir en salud lo que más se pudiera. Entonces, todos los planes que tenían los alcaldes para ejecutar tuvieron que quedarse quietos porque tocó dedicarse 100% a atender las necesidades básicas de las personas y a atender las necesidades en salud. Ahorita les estamos diciendo, bueno, aparte de que usted se tuvo que quedar un año quieto, quédese 4 meses más quieto porque vienen las elecciones. Entonces usted no puede contratar nada, no puede ejecutar sus planes y eso limita mucho la ejecución de los alcaldes frente a los planes que ellos tienen. Entonces lo que se dice es permitamos esos convenios interadministrativos. ¿Qué es un convenio interadministrativo? Convenios entre las mismas entidades públicas. Por ejemplo, cuando se lleva a cabo el programa de alimentación escolar, ¿sí? Que son la alimentación de los niños en el colegio, se hace un convenio interadministrativo entre las secretarías distritales de educación y el ICBF.
Sí, ahí hay un convenio. Esos tipos de acuerdos se están prohibiendo antes de las elecciones y eso es lo que se quiere permitir para permitir que los alcaldes puedan ejecutar sus programas, parte de sus programas. Ahora, como bien lo decía Natalie, que va a generar contratación de personal de alguna manera, claramente, porque los convenios pues tienen que tener un doliente, pero no en la magnitud como nos están vendiendo de que se está tumbando toda la ley de garantías y se va a poder contratar en las instituciones del Poder Ejecutivo. Eso no es así porque esos artículos no se están tocando. ¿Sí? Y ahí hay que hacer esa claridad porque como bien lo decía ahorita Andrés, el gobierno no sabe comunicar de forma adecuada las cosas que está haciendo y es muy importante esto porque no es que se quiera ahorita hacer compra de votos ni mucho menos, sino permitirle a los alcaldes ejecutar sus planes. Esto es una buena intención, eso es una buena intención, pero que siento un precedente para una posterior mala intención. O sea, eso, no estoy criticando lo que puede inclusive hacer actualmente el gobierno, pero sí, más adelante puede prestarse para un precedente. A mí lo que me interesa en este momento es el precedente, así tal cual como pasó con la cadena perpetua que se cayó, inclusive porque no era constitucionalmente viable, así mismo puede caerse esto. ¿Por qué? Porque es estatutario, ¿sí? Perdón, sí, sí, es estatutario. Entonces, se debe tener más debates para una ley de esta medida. No sería dentro del presupuesto. Ahora, sin embargo, dentro de los acuerdos interadministrativos yo puedo construir. Dentro de los acuerdos interadministrativos yo puedo tratar con otras entidades. Y al tener esas otras entidades, quiere decir que también puedo hacer esa contratación de personal. Puede que sea una buena intención, puede que no. La verdad, yo prefiero blindarme. Lo cierto es que la realidad política es otra y se va a utilizar para Como ese dicen fin. por ahí, la política es dinámica. Sí, sí, y lo más probable es que sea eso lo que pase. Yo creo que podemos ya ir cerrando para cumplirle pues a los asistentes y también a nuestros panelistas del día de hoy. Son las 8:19. Pedro, te doy la palabra. Bueno, pues en general, un conglomerado general con estas dos y por qué se quiso abordar y se quiso abordar tanto la reforma tributaria como el presupuesto, por dos razones. La primera razón es que una conlleva a la otra y está amarrada y sujeta a lo que la otra le dé. Entonces, ¿qué quiere decir? Y lo más importante, con lo de la ley de garantías tengo otra cosa, perdón, es que se me había olvidado. Como les había dicho, la plata de Ecopetrol va a entrar a final de este año. Y adivinen en qué se va a gastar. Acuerdos interadministrativos. Entonces, obviamente, son 14.23 billones de pesos, perdón, 14.23 billones de pesos que van a entrar y se van a tener que gastar en este periodo presupuestal. Entonces, vamos viendo cómo, si bien la reforma tributaria y el presupuesto general de la nación se hacen para salir de ese hueco en el que estuvimos durante la pandemia, porque tuvimos que financiar vacunas, porque tuvimos que financiar salud, porque tuvimos que financiar a los más vulnerables y caímos en un hueco, pero ahora vamos a salir adelante y lo más importante es salir adelante con las calificadoras de riesgo para que nuestro país vuelva a ser atractivo a la inversión extranjera. ¿Listo? No sé No, si... es que la plata de Ecopetrol no deben ni tocarlo. Ese es el salvavidas de nosotros siempre, siempre Total, nos total. salva. Bueno, yo también quiero darle gracias a todos, a Catherine, a Natalie, a Pedro, a Jainer. Gracias por asistir a todos los asistentes, valga la redundancia. Pero bueno, ya son las 8:21. No sé si Catherine o Natalie quieren decir algo ya para despedirnos, para culminar. ¿Tienen preguntas alguien? Ah, sí, preguntas. Si tienen preguntas también, aprovechemos unos cuantos minuticos para Claro que resolver. yo creo que ya está todo resuelto después de todo esto. Sí, no, pues yo, gracias a los participantes por estar acá, por su interés, por quedarse ante estos temas tan complicados.
Realmente que aquí estamos para informar a la ciudadanía sobre todo lo que sucede en el Congreso y tratar de desmenuzar lo más posible estas cosas tan complejas que no se informan de la mejor manera, pero que son demasiado importantes para el país. Yo quiero decir que gracias a todos, siento que le estamos dando como una mirada bastante objetiva a todo lo que se está manejando en el país y es bastante importante resaltarlo porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que se opina en redes sociales o los medios de comunicación y es importante que jóvenes como nosotros nos tomemos el tiempo y nos tomemos estos espacios para pues dar a conocer lo que pasa en nuestro país y cosas que nos incumben a todos. Entonces, muchas gracias y pues aquí estamos para ustedes. Bueno, gracias a todos por asistir y recuerden que este espacio es precisamente para hacer la política digerible, para que le llegue al ciudadano de a pie y para que no solamente se quede allá en los científicos de la política, que son los que para los que está diseñado este sistema. Vamos a digerir y llevarle a la gente para que conozca qué es que la política no es fácil y que por más de que tú no quieras política y que tú no quieras tocar la política sí se mete contigo. Yo siempre he dicho algo, que en Colombia el que diga que es apolítico es un mentiroso. Aquí la política nos toca por cualquier parte, uno saca el ser político que uno tiene adentro siempre, en cualquier momento, a veces estalla. Listo, entonces bueno, que demos por culminado la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos y pues tengan una feliz noche. Eso, gracias y ya saben seguir en redes sociales, Movimiento JPC, ahí estamos para todos y cualquier pregunta o inquietud la podemos responder por Instagram. Gracias y hasta luego a todos. Estén muy bien, gracias por asistir. Hasta luego, que tengan muy buena noche. Hasta luego, feliz noche. Gracias, doctora Catherine, por la invitación.